Saludos hermanos y hermanas de batalla, por primera vez voy a hablaros del Adeptus Mechanicus, y eso que ya he hablado de su contraparte, el Mechanicum Oscuro. Estoy muy contento de presentaros este vídeo, ya que soy muy fan de esta facción y del videojuego que protagonizan. Prometo ser directo y contar su historia de forma precisa, sin haceros perder el tiempo. El Adeptus Mechanicus es la institución que actuaría como los guardianes principales de lo que se considera la sabiduría sagrada, una casta privilegiada de tecnosacerdotes que guardan celosamente el conocimiento necesario para mantener y construir gran parte de la tecnología avanzada del Imperio. En lugar del credo imperial, los sirvientes del Mechanicus siguen sus propias escrituras oscuras y misteriosas, y adoran a la extraña deidad a la que llaman el dios máquina o el Omnisia. Como parte de esta fe, el Adeptus Mechanicus cree que el conocimiento es la verdadera manifestación de la divinidad en el universo, y todas las criaturas y artefactos que encarnan el conocimiento son sagrados debido a ello. El emperador es el objeto supremo de adoración para los sirvientes del Mechanicus, ya que es el avatar viviente del dios máquina, es decir, el Omnisia. El Adeptus Mechanicus reconoce al emperador como el máximo gobernante del imperio de la humanidad, pero no reconocen la verdad religiosa del culto imperial o de la eclesiarquía, y se les otorga una cierta autonomía política y religiosa dentro de la estructura del imperio gracias al antiguo Tratado de Marte. Los tecnosacerdotes del Adeptus Mechanicus también consideran que la carne orgánica es débil, y consideran sagrada la eliminación y sustitución del tejido biológico por partes biomecánicas. A la mayoría de los tecnosacerdotes mayores le quedan muy pocas partes orgánicas, y eventualmente se vuelven más máquinas que hombres a medida que pasa el tiempo. El Adeptus Mechanicus se basa en Marte, el primer mundo forja del Imperio, y son los únicos gobernantes del planeta rojo. Por sí solos, mantienen un pequeño y único imperio dentro del espacio imperial, gobernado de primera mano por miles de mundos forja, aunque a decir verdad, sus intereses por lo general coinciden con los del imperio, así que casi siempre colaboran en beneficio de la humanidad. Aunque el Adeptus Mechanicus se integró formalmente en el imperio de la humanidad por el Tratado de Marte hace unos 10.000 años, aún conserva cierto grado de autonomía. Esta autonomía se garantizó al Mechanicum mediante el Tratado de Marte, y así proporcionó a los tecnosacerdotes inmunidad a los dictados de la verdad imperial atea y les permitió que el Mechanicus continuara ejerciendo la soberanía sobre todos los mundos forja que había establecido en la galaxia durante la era de los conflictos. A cambio, el Mechanicus accedió a ayudar en la construcción de las enormes flotas y de la provisión de la ayuda técnica necesaria para que el Imperio de la Humanidad lanzase la Gran Cruzada. Mientras que todos los ciudadanos del imperio viven bajo los principios y enseñanzas del culto imperial y adoran al emperador como dios emperador, el Adeptus Mechanicus sigue los preceptos del culto Mechanicus, otra fe que fácilmente podría ser considerado herética por el resto del imperio. Algunos eruditos discuten que si el Adeptus Mechanicus no fuese tan esencial para la supervivencia del imperio, se les habría prohibido su culto al Omnisia, pero en verdad, al Adeptus Mechanicus se le permite su religión, ya que en el transcurso de los milenios, los tecnosacerdotes de Marte han demostrado su lealtad al emperador de innumerables maneras. Dicho todo esto, ¿qué tal si empezamos con la historia de la formación del Adeptus Mechanicus, única institución del imperio que es incluso más antigua que este? Marte fue colonizado muy temprano en la historia humana, mucho antes del comienzo incluso de la edad oscura de la tecnología, y desarrolló una sociedad diferente a la de Terra, tanto culturalmente como en términos de avance tecnológico. Durante la edad oscura de la tecnología, los dos imperios de Terra y Marte coexistieron bajo la égida del gobierno interestelar humano descentralizado que había en esa era, para el beneficio mutuo de ambos, claro. En el apogeo de su esplendor durante toda esta era, e incluso más tarde, en la anarquía de la era de los conflictos, Marte envió cientos de flotas coloniales al espacio. Muchos colonos perecieron en las terribles tormentas disformes que envolvieron la galaxia en ese momento
antes del nacimiento del dios del caos Slaanesh, pero muchos otros sobrevivieron mientras viajaban a velocidades sublumínicas en el espacio. Aquellos que sobrevivieron fundaron nuevos mundos forja en nombre del dios máquina y construyeron innumerables civilizaciones sobre sus mundos con las mismas grandes fábricas y templos de su lejano mundo natal. Estos mundos forja también fundaron nuevos imperios para el Adeptus Mechanicus, entre ellos los mundos de caballeros feudales, y agregaron sus caminantes de combate únicos, los caballeros imperiales, al poderoso arsenal del Mechanicus. Aunque los relatos de esta era son incompletos y poco confiables, generalmente se considera que es una era dorada de desarrollo y expansión, ya que la humanidad se expande por primera vez a través de la galaxia. La tecnología del motor disforme, los navegantes y las plantillas de construcción estándar anuncian esta nueva era de descubrimientos. El desgraciado inicio de la era de los conflictos puso fin a la gloria y la paz del antiguo dominio humano interestelar. Al otro lado de la galaxia, la humanidad de repente se volvió contra sí misma cuando surgió una nueva generación de psíquicos, y además las tormentas disformes envolvieron la galaxia, haciendo que los viajes interestelares y la comunicación espacial fueran tan peligrosos que lo hacían imposible. El colapso de la humanidad se produjo con una rapidez aterradora. Es ahora muy difícil desentrañar la verdad, pero abundan las historias de anarquía, posesiones demoníacas, la terrorífica llegada de los seres disformes conocidos como esclavizadores y además la traición de la humanidad por parte de las máquinas pensantes que marcaron los momentos más destructivos. Con la caída de la raza de los Eldar y el nacimiento del nuevo dios del caos, Slaanesh, la galaxia se vio envuelta en las tormentas disformes que aislaron franjas enormes de la galaxia, y en las civilizaciones que no fueron destruidas por completo quedaron separadas las unas de las otras. Muchos en el Imperio llaman a esta época como la Vieja Noche, y con razón, ya que la oscuridad se extendió sobre la galaxia. Durante este tiempo a los mundos caballeros les fue mejor, ya que evitaron a los psíquicos, y retrocedieron tecnológicamente a propósito. Se volvieron supersticiosos y se aferraron a sus propias tradiciones mientras estuvieron solos en una galaxia asediada por cientos de males. Durante esta era, muchas facciones humanas lucharon por el poder en Marte y libraron un brutal conflicto utilizando armas arcanas y habilidades psíquicas. La atmósfera, cuidadosamente construida en Marte, se quemó, y una vez más la superficie oxidada del planeta quedó expuesta a las radiaciones mortales del Sol. El entorno marciano, que había sido transformado y estaba rebosante de vida durante siglos, se convirtió de nuevo en un desierto carmesí. Los combatientes marcianos lucharon ahora en los mismos páramos teñidos de sangre que los primeros colonos humanos de Terra habían encontrado milenios atrás. Gran parte de la población marciana se retiró bajo tierra, ya que cualquiera que no estuviera equipado con un traje de radiación y soporte vital no podría sobrevivir durante mucho tiempo en la dura superficie del planeta rojo. Con el tiempo, una facción emergió dominante sobre todas las demás que habían luchado por el dominio de Marte: el culto al dios máquina, el Mechanicum. Este culto creía profundamente en una extraña teología que sostenía que el dios del universo, el Omnisia, estaba encarnado en tecnología y máquinas avanzadas. El culto Mechanicum estableció su dominio sobre el planeta rojo y erigió enormes manufactorum y ciudades colmena en todo el mundo, dividiendo el mundo en diferentes ciudades-estado conocidas como ciudades forja. Cada forja estaba gobernada por un tecnosacerdote de alto rango, y la totalidad de la jerarquía del Mechanicum se inclinaba ante el sumo sacerdote conocido como fabricador general. Durante milenios el Mechanicum dominó Marte, enviando expediciones coloniales para difundir su fe y su forma de vida por toda la galaxia, lo que condujo a la fundación de los primeros mundos forja. A medida que lo permitieron las pausas entre las oleadas de tormentas disformes, las flotas de Marte viajaron hacia más y más lejos hacia el exterior, atacando en busca de tecnología perdida y estableciendo nuevas colonias de tecnoadeptos.
Con unas pocas excepciones, tales viajes tuvieron un alcance limitado, y se mantuvieron sobre todo dentro de los límites de lo que más tarde se conocería como el segmentum solar. De todas formas, es un hecho impresionante teniendo en cuenta que el emperador hizo lo mismo pero con marines espaciales. Durante la era de los conflictos, Marte también hizo la guerra a los estados tecnobárbaros que estaban divididos y gobernaban Terra en ese momento. La razón era que muchos de estos salvajes ignorantes tenían acceso a tecnologías avanzadas que quedaron abandonadas desde la era de la tecnología, y el culto Mechanicum deseaba recuperarla. Esta hostilidad innata entre Marte y Terra duró varios siglos hasta que a finales del milenio 30, tras su victoria en las guerras de unificación en Terra, el emperador de la humanidad llegó a Marte y puso fin al conflicto. Al ver por primera vez al maestro de la humanidad, muchos tecnosacerdotes se sintieron abrumados por la sensación de que habían conocido la encarnación viviente del Omnisia. El emperador, deseando unir a Marte con Terra, utilizó al culto Mechanicum en su favor y aceptó ser tratado como el Omnisia, evitando así otra guerra costosa como lo que acababa de terminar en Terra. Con su enorme inteligencia, el emperador de la humanidad propuso un compromiso generoso que cimentaría la alianza y la colaboración entre ambas entidades por los próximos 10 milenios. El Tratado de Marte que se firmó otorgó autonomía política al Mechanicum de Marte y a todos sus mundos forja dispersos por la galaxia, así como también una excepción a la verdad imperial para que los seguidores del culto Mechanicum pudieran continuar practicando su fe. A cambio, como os dije antes, el Mechanicum proporcionaría al Imperio del Hombre las armas, las naves estelares, el material y los medios técnicos necesarios para iniciar la gran cruzada del Emperador y reunir a toda la galaxia habitada por humanos bajo el estandarte del Imperio. Para simbolizar la alianza creada entre Terra y Marte que marcó el verdadero nacimiento del nuevo Imperio, el Emperador cambió el símbolo personal del águila imperial y un relámpago a un águila de 2 cabezas cuyas 2 cabezas representaban los cimientos gemelos del nuevo gobierno interestelar humano, Terra y Marte, Imperium y Mechanicum. Además, el Mechanicum acordó estar obligado por el mandamiento del emperador a nunca desarrollar ciertas tecnologías prohibidas como la inteligencia artificial. Aunque el Mechanicum no tenía conocimiento de ello, fue la tecnología artificial la que casi había destruido a la humanidad durante la rebelión de los hombres de hierro en la edad oscura de la tecnología, y el emperador, que sí lo sabía, estaba decidido a no repetir esa historia. Con la firma de este acuerdo conocido como el Tratado de Marte o el Tratado de Olympus Mons, el culto Mechanicum se convirtió en el Adeptus Mechanicus del recién forjado Imperium de la humanidad. Sin embargo, los términos de este acuerdo no le sentaron bien a algunos dentro de la jerarquía del Mechanicum. Una minoría de Tecnoadeptus creía que el emperador no era el Omnisia, ya que el dios máquina que el Mechanicum siempre había adorado dormía en las profundidades de la corteza de Marte, en el Labyrinthum Noctis. Estos tecnosacerdotes estaban particularmente irritados por el final de la independencia política de Marte y también por la imposición de las restricciones del emperador sobre las tecnologías que los tecnosacerdotes del Mechanicum podrían investigar y desarrollar. A medida que la Gran Cruzada avanzaba hacia principios del milenio 31, estos descontentos latentes terminarían por dividir el Mechanicum, tal y como también sucedería en el Imperio. Poco tiempo después de la firma del Tratado de Marte, el emperador desplegó sus fuerzas declarando el inicio de la Gran Cruzada hacia el exterior de Terra, con el propósito de reunir a cientos de miles de mundos perdidos que estaban esparcidos por la galaxia. Al frente estuvieron las legiones de marines espaciales apoyadas por el creciente ejército imperial. Todos los ejércitos estaban equipados con armas y equipo que había sido fabricado en Marte. No menos importantes fueron también las legiones Skitari, la Legio Cibernética, la Legio Titanicus y los caballeros imperiales que se unieron a la expedición del emperador de inmediato. Planeta tras planeta fue reconquistado y se le ofreció la misma opción que daban los marines, inclinarse ante el emperador de la humanidad o ser destruidos.
Una y otra vez, las flotas expedicionarias del Mechanicum expandieron los dominios del emperador, asegurándose de recuperar toda la tecnología perdida que era tan necesaria. Los tecnosacerdotes a menudo se refieren a este tiempo como la Gran Expansión, ya que cientos de mundos de caballeros se redescubrieron en un corto periodo de tiempo. Los caballeros fueron incorporados a las fuerzas armadas del Mechanicum y fueron desplegados para ayudar al creciente imperio en sus conquistas durante la Gran Cruzada, entrando en batalla hacia el 800 del milenio 30. Pero los caballeros nunca fueron ni la mitad de poderosos y eficaces que sus colosales contrapartidas, los titanes, y por ello los comandantes imperiales fueron empleando a los caballeros de forma cada vez más infrecuente. Generalmente la mayoría de los caballeros se quedaban en sus mundos y en los mundos forja, sirviendo como tropas de reserva del Adeptus Mechanicum. Solo 2 siglos después del inicio de la Gran Cruzada, la lucha de poder entre las facciones del imperio se intensificó, lo que llevó al alzamiento de la mitad de las regiones astartes contra el emperador. Esta guerra civil fue conocida como la herejía de Horus, debido a que su líder, Horus, proclamaría a los dioses del caos como los salvadores de la humanidad en detrimento de todo por lo que había luchado anteriormente. Como todas las ramas del imperio, el Mechanicum se encontró plagado de corrupción durante la épica guerra civil conocida como la herejía de Horus. Para las masas de Marte, el Omnisia era ahora un ser tangible, una figura dorada que había pisado la superficie roja de Marte, pero como dije antes, una pequeña minoría creía que el emperador no era más que un dios falso que había esclavizado al Mechanicum con mentiras. Pasaron 2 siglos enteros en los que los disidentes fueron acumulando resentimiento contra el emperador, quien para ellos había obligado a Marte a convertirse en un vasallo de Terra, perdiendo su autonomía real y la posibilidad de continuar con la innovación tecnológica, quedando estancados en el desarrollo del conocimiento por culpa de un falso dios. Por aquel entonces, el gobernante de Marte, el fabricador general Kelbor Hall, era de aquellos que pensaba que el emperador era un farsante, y eso llevó a un gran cisma en la sociedad de Marte. Incluso hubo sospechas no confirmadas de que las diversas legiones titánicas, las fuerzas militares más potentes disponibles para el Mechanicum, ya habían elegido los bandos en secreto en caso de un posible conflicto. Cuando llegó el momento de atacar al emperador y a todo su imperio, Horus garantizó ser un amigo de Marte siempre que el fabricador general entregara su lealtad y sus capacidades de fabricación a la causa de los traidores. Horus también requirió que el fabricador general aplastara cualquier disidencia entre sus propios tecnosacerdotes para que las fuerzas del Señor de la Guerra pudieran lanzar su apuesta por la supremacía dentro del sistema solar sin temor a un contraataque. Cualquier facción leal a Terra debía ser suprimida o destruida antes de que las fuerzas del Señor de la Guerra llegasen al sistema solar. Horus, por su parte, se comprometió a devolver al Imperio Marciano a su antigua gloria, y además juró retirar cualquier fuerza que no fuera del Mechanicum de todos los mundos Forja después de que el emperador fuera derrocado. Además, prometió levantar todas las restricciones a las investigaciones tecnológicas, como también la inteligencia abominable que el emperador había declarado prohibida, y también además, como premio, entregar al Adeptus Mechanicum los secretos perdidos de las antiguas plantillas de construcción estándar que fueron recuperadas antes y después de esta alianza. Los primeros actos de traición ya habían ocurrido. Sin embargo, el fabricador general no podía marchar abiertamente a la guerra contra el emperador sin un pretexto apropiado. La excusa que las fuerzas del Mechanicum Oscuro necesitaban vino de la mano de la tecnomaga Corel Z, cuando declaró que no creía que la Omnisia realmente existiera, y todos aquellos que contradijeron a Corel Z fueron declarados herejes y apóstatas de la fe que había sido sagrada en Marte durante milenios. La guerra abierta finalmente estalló en todo el planeta rojo cuando las fuerzas marcianas, tanto civiles como militares, lucharon entre sí en una guerra civil mortal y creciente conocida como el Cisma de Marte. Aparte del componente humano entre las filas de los traidores, los poderes del Mechanicum y sus parientes también fueron de gran importancia para la guerra.
Dentro de las filas del floreciente Mechanicum Oscuro se podían encontrar elementos poderosos del sacerdocio marciano, como la famosa Legio Cibernética. Además, esto suponía el apoyo de más de la mitad de las legiones de las Legio Titanicus, así como las docenas de casas de caballeros traidores al Imperio. Sin embargo, a pesar de que Marte había conseguido el control de casi la mitad de los mundos Forja de la galaxia, muchos otros mundos querían tomar sus propias decisiones, y no deseaban apoyar al Imperio, pero tampoco Horus, si éste no les ofrecía un pacto razonable. Horus demostró gran diplomacia y ofreció un pacto a estos renegados que no podrían rechazar. Para los mundos Forjas traidores fue muy ventajoso el pacto con Horus. Los mundos Forja servirían al nuevo imperio del Señor de la Guerra tal y como lo habían hecho con el antiguo, pero en lugar de ser usados cruelmente por un maestro al que no le importaba nada su prosperidad, bajo el gobierno de Horus serían recompensados justamente. Atrás quedarían las mezquinas restricciones de los edictos tecnológicos del emperador, los bloqueos puestos en su lugar para evitar el espectro de los terrores de la vieja noche serían eliminados, y con esa falsa promesa de gloria, no dudaron al ofrecer sus armas y máquinas de guerra a la causa de los traidores con abundancia. El Mechanicum Oscuro apoyó incondicionalmente a Horus durante el comienzo de la herejía de Horus, y participaron en los ataques contra las legiones de marines espaciales leales en Isban V, donde usaron conocimiento oscuro y prohibido para ayudar a destruir a los Astartes leales. También fabricaron una enorme nave para los portadores de la palabra llamada Abismo Furioso, con la que atacaron Calth intentando destruir a los ultramarines. La facción que se mantuvo leal de la Adeptus Mechanicus fue reconocida como oficialmente separada y distinta del corrupto Mechanicum de Marte. El fabricador general Zagreus Kane fue nombrado su primer gran señor en Terra y sirvió en el Consejo de Terra. Inmediatamente después, la unión de las órdenes de titanes leales bajo el paraguas de la Adeptus Titanicus Collegia Titanica estuvo formado por los grandes maestres de varias de las principales legiones titánicas que se mantuvieron leales, aunque el futuro de otras antiguas divisiones leales al Mechanicum, como la Legio Cibernética y las fuerzas militares reguladas de Tagmata, sigue sin estar muy claro ni siquiera a día de hoy. Los esfuerzos del Mechanicum Oscuro fracasaron cuando Horus fue asesinado al final de la herejía de Horus durante esa épica batalla en Terra, y los leales del Mechanicum lograron expulsar a sus hermanos corrompidos por el caos en el planeta rojo. Cuando el Imperium recuperó la mayor parte del territorio de la galaxia que se había perdido ante las fuerzas traidoras de Horus, muchos de estos supuestos herejes del Mechanicum Oscuro huyeron al Ojo del Terror junto con los demás traidores después de la Gran Purga. El Mechanicum de antaño se volvió a forjar como el Adeptus Mechanicus siguiendo las reformas del Lord Comandante del Imperio, Robot Guineman, y también del nuevo Fabricador General de Marte, que recibió una posición permanente como Alto Señor de Terra. Como sabéis, desde entonces el Emperador de la Humanidad está enterrado dentro del Trono Dorado, un dispositivo tan complejo que solo el Adeptus Mechanicus puede mantener en funcionamiento. Así que debemos mucho a esos primeros tecnosacerdotes que se mantuvieron leales en apoyo del Emperador. Tras el final de la herejía de Horus, el Adeptus Mechanicus ha acompañado a las fuerzas del Imperio en su venganza contra los enemigos del Emperador. El Imperio lanzó inmediatamente una campaña contra las fuerzas traidoras que se llamó la Gran Purga. En esta campaña, dirigida por Robot Guineman y los ultramarines, las fuerzas imperiales lucharon batalla tras batalla, haciendo retroceder a los ejércitos traidores restantes hasta que finalmente huyeron al Ojo del Terror en busca de refugio. Las casas de caballeros, con su honor empañado por las viles acciones de los caballeros caídos, son especialmente vehementes en su búsqueda de batallas de venganza, y del mismo modo los tecnosacerdotes también buscan a su contraparte del Mechanicum Oscuro para destruir su tecnología herética antes de que otros miembros, como por ejemplo la Inquisición, intenten pensar que el Mechanicum también puede ser igual de peligroso. Fue en ese momento que, reconociendo la necesidad de un cambio sistemático,
Guilliman creó el Codex Astartes y encargó al archimagos Dominus Belisarius Cawl con una tarea secreta. Sus investigaciones fueron tan importantes que Belisarius Cawl alineará los destinos del recién forjado Adeptus Mechanicus y los marines espaciales en los siglos venideros. Poco después de la desaparición de los primarcas, el imperio entero entró en pánico por miedo a cualquier posible herejía, y de esa forma, una intensa paranoia llevó al culto Mechanicus a enterrar sus secretos en lo más profundo. Cuando los inquisidores de la nueva Orden de Terra tomaron su diezmo de tapices de datos, también tomaron, sin darse cuenta, información que reveló que el Adeptus Mechanicus estaba muy por encima de cualquier control gracias al Tratado de Marte. Sin querer admitirlo ni que se haga público, la Inquisición diseñó protocolos de purga para todas las investigaciones que consideraron heréticas. Estas medidas los llevaron a una guerra invisible con los miembros del culto Mechanicus. Aunque este conflicto en la sombra se hizo muy palpable en varias guerras que destruyeron planetas enteros, en el Imperio nadie es consciente realmente. Las batallas entre la Inquisición y el Mechanicus todavía continúan en secreto hasta el día de hoy. Con el paso de unos pocos milenios tras el enterramiento del emperador en el trono dorado, el imperio se vio empañado por un aura de miedos y supersticiones, justo lo contrario de lo que buscaba el emperador. A medida que el imperio solidificó sus medidas de control en sistemas estelares clave, incluida la adopción del culto imperial como religión oficial del Estado, el Adeptus Mechanicus se volvió cada vez más reservado, principalmente debido al miedo de ser censurados o declarados herejes. En el milenio 35 tuvo lugar el llamado interregno de Nova Terra. Durante la secesión del Segmentum Pacificus, el rebelde Mundo Forja Moirae fue destruido por un Exterminatus como venganza, pero no antes de que el cisma de Moirae haya dividido al Adeptus Mechanicus en dos nuevamente. El conflicto resultante atrajo a decenas de legiones titánicas, incluso a capítulos de marines espaciales que estaban afiliados al Adeptus Mechanicus. El cisma cobró un alto precio al Adeptus Astartes, lo que resultó en la destrucción de decenas de compañías de batalla y la excomunión de varios clanes de los Manos de Hierro. Fue un momento muy duro para el Imperio, y se dice que también para el culto Mechanicus, ya que necesitaron más de 2 milenios de guerra desesperada antes de que las doctrinas de Moirae se consideraron completamente purgadas. De todas las batallas del cisma de Moirae, ninguna fue tan duradera como el enfrentamiento naval sobre las nebulosas del Golfo de las Sombras Negras. Allí, las guerras mineras entre mundos forja rivales se convirtieron en batallas masivas. Se estima que los restos de más de 10.000 naves espaciales, desde embarcaciones mineras hasta embarcaciones de guerra, todavía flotan entre las nubes de gas. Aún a día de hoy, dentro de estos cementerios flotantes, los grupos de recuperación continúan la guerra durante siglos, luchando entre sí en acciones de abordaje desesperadas, cada facción buscando recuperar tecnología muy valiosa para sí mismos. Los siguientes milenios estuvieron marcados por los intentos de expansión y sobre todo para recuperar tecnología antigua. El Adeptus Mechanicus dirigió 12 casas de caballeros al sistema Mortuan Chain. Esta campaña duró más de un siglo y muchos mundos humanos pudieron ser liberados del dominio de los Xenos. Este fue un momento de gran expansión del conocimiento tecnológico. Sin embargo, todo ese avance supondría un problema para el Adeptus Mechanicus. Gran parte de la tecnología antigua que fue redescubierta era de origen xeno, en concreto de los Eldar, y por los edictos de los xenos se consideraría un acto de herejía el simple hecho de almacenar esa tecnología más tiempo del necesario para destruirla. Algunos en el Imperio señalan el milenio 36 como el origen de los tecnosacerdotes xenaritas. Estos son aquellos miembros del Adeptus Mechanicus que abogan por el estudio de las tecnologías alienígenas. En el año 335 del milenio 36, el mundo forja de Stygius VIII fue atacado por los Guardianes de la Muerte cuando las noticias de las investigaciones de los xenaritas con la tecnología alienígena llegaron a los xenos. El Adeptus Mechanicus
se vio obligado a emplear medidas radicales para sobrevivir a las purgas posteriores. Entre las medidas tomadas, los tecnosacerdotes utilizaron un programa viral para destruir o cifrar al menos la mayoría de los documentos que habían almacenado sobre tecnología Xeno. Se cree que con esa acción se perdieron milenios de investigación que habrían finalmente posibilitado la entrada a la telaraña de los Eldar. El aislacionismo fue el camino a tomar por Adeptus Mechanicus desde el milenio 37 en adelante. Pasaron a centrarse plenamente en sus flotas expedicionarias y declinaron nuevos acuerdos de cooperación con otras facciones por miedo a nuevas represalias. Las investigaciones del Mechanicus se han basado desde entonces en encontrar la solución a problemas que iban encontrando. Cuando los tiránidos aparecieron por primera vez, se movilizaron para desarrollar nuevas armas contra ellas, tales como las municiones Volter inoculadas con virus mutagénicos que destruirían sus cuerpos. Y en cierto momento, aunque les salió mal, investigaron la posibilidad de fabricar una bomba de disformidad que cerraría el ojo del terror, aunque después de otros muchos ensayos declinaron esta opción, ya que era inviable. Algunos tecnosacerdotes, en busca de conocimiento, incluso se adentraron dentro del ojo del terror, pero nada se sabe de aquellos que fueron hasta allí. Se cree que todos perecieron o fueron esclavizados. En el momento de la 13ª Cruzada Negra, en el año 999 del milenio 41, Belisarius Cawl, al mando del Arca Mechanicus, llamada Hierro Renacido, y una gran flota del Mechanicum, que incluía tropas Skitarii y poderosos servidores de batalla Cataphrone, acudieron a la zona de guerra para luchar contra las fuerzas del caos de Abaddon el Saqueador. Cadia no pudo ser salvada, sin embargo los supervivientes pudieron viajar a Macrage y consiguieron resucitar al primarca Robot Kinnman. Aunque se rumorea que los Xenos están involucrados en esta acción, el Adeptus Mechanicus asume la responsabilidad directa y exclusiva por el hecho de resucitar al Hijo Vengador. En todo el Imperio, después del nacimiento de la Gran Grieta, las posesiones principales del Mechanicus, desde las colonias mineras hasta los mundos Caballero y mundos Forja, se encontraron bajo el ataque de los Necrones. La afluencia masiva de energías del caos había desencadenado los protocolos antidisformidad en todos los mundos Necrópolis, y los Necrones que habían permanecido inactivos durante eones se levantaron una vez más. El pánico se alzó entre los tecnosacerdotes, porque conocían muy bien el potencial de los Necrones, aunque a la vez esta guerra los excitó, ya que tendrían la posibilidad de obtener nueva tecnología Xeno, siempre y cuando encontrasen la forma de ocultar esta tecnología a la Inquisición. A raíz de la Noctis Aeterna, el Adeptus Mechanicus se preparó para una gran guerra, y se unieron a muchas cruzadas imperiales. Aunque hubo varias campañas exitosas, ninguna pudo reclamar más triunfos que la cruzada Indomitus. Desde Terra, Robot Kinnman reunió una coalición gigantesca de tropas imperiales. Además, el Archimagos Dominus Belisarius Cawl envió desde Marte a muchas legiones Skitarii, manípulos de la Legión Cibernética y varias lanzas de caballeros de la casa Taranis. Más de una decena de otros mundos Forja enviaron flotas de apoyo a medida que la expedición cruzó la galaxia, y muchos mundos caballeros, según fueron reencontrados, decidieron unirse. Las numerosas victorias de la cruzada trajeron un rayo de esperanza al oscurecido imperio. Sin embargo, una vez que Robot Kinnman se tuvo que ir para ayudar a Ultramar durante las guerras de la plaga, las fuerzas restantes se separaron y la campaña se dio por finalizada a medida que los ejércitos se desplegaron y regresaron para proteger sus propios mundos natales. Siempre que el Imperio lo necesite, ahí estará el Adeptus Mechanicus, dispuesto a ayudar a la humanidad y rendir honor al antiguo Tratado de Marte. Uno de los temas más interesantes sobre Adeptus Mechanicus es el Dios Máquina, y ya que estamos, voy a contaros todo lo que sé sobre este tema. El Omnisia es un espíritu omnipotente cuya voluntad hace que las máquinas, armas y vehículos funcionen. Es además la fuente de todo conocimiento científico y por el Omnisia es posible el avance tecnológico. El Adeptus Mechanicus venera al Omnisia como su Dios Máquina
y creen que cualquier artefacto cuya existencia sea parte del conocimiento científico es como la manifestación física del dios máquina. Si bien el culto Mechanicus y la adoración del dios máquina es un polo opuesto al ateísmo de la antigua verdad imperial, el emperador en su día les permitió que lo adorasen a él como el dios máquina, haciendo que Marte se uniese a Terra para formar el imperio. Por tanto, que a día de hoy se siga permitiendo al culto Mechanicus es algo completamente normal, a pesar de que la Eclesiarquía no vea con buenos ojos las desviaciones del culto imperial. Quizás en el fondo sea porque en definitiva ambos veneran al mismo dios, aunque de forma diferente, o quizás simplemente porque el Adeptus Mechanicus es una herramienta muy importante para la supervivencia del imperio. El objetivo final del culto Mechanicus es la búsqueda del conocimiento, tarea que recae principalmente en sus tecnosacerdotes. Es muy normal encontrarse flotas expedicionarias del Adeptus Mechanicus por toda la galaxia, a menudo luchando contra especies Xeno, pero también en ocasiones contra la propia humanidad si es necesario para asegurarse sus objetivos. El Adeptus Mechanicus considera que el conocimiento tecnológico ya se encuentra disponible desde el día en que Onisia lo esparció por el universo. Por eso el desarrollo científico creado por los Xenos o por el hombre se considera herejía y debe ser destruida. Lo único en sí que se permite es la mejora tecnológica, en caso de que sea una combinación de conocimientos ya existentes. Esto hace que en el milenio 42 la tecnología no sea tan avanzada como lo fue antaño, y parece como si el imperio apenas desarrollase nuevas tecnologías. Respecto al origen de la Omnisia, no sabemos mucho. Según se cree, el dios máquina podría ser el dragón del vacío, aquel que fue encerrado por el emperador en Marte hace más de 40.000 años y quien aparentemente es un Zetán de los Necrones. Esta teoría tan loca se ha visto reforzada recientemente cuando una expedición de asalto de los Necrones penetraron las defensas de Marte y se internaron en el laberinto de Noctis, donde se encuentra este Zetán. El asalto de los Necrones fue interceptado y destruido. Sin embargo, debido a su relación con los Zetán, podríamos confirmar que el dragón del vacío es uno de esos seres poderosos y muy antiguos. Fuese como fuese en su día, el culto Mechanicus sostiene oficialmente que a día de hoy el emperador es la manifestación física del dios máquina, el Omnisia, y parte de una trinidad que también incluye al dios máquina y la fuerza motriz, la deidad que le da a toda vida y movimiento su existencia continua. En el lejano milenio 42, los tecnosacerdotes del Adeptus Mechanicus no comprenden correctamente la tecnología, y por tanto ellos creen que dentro de cada máquina existe un espíritu que se encarga de hacer que funcionen. Como bien sabéis, las inteligencias artificiales estarán prohibidas en el Imperio. Sin embargo, hay una forma de burlar dicha prohibición, y es ligar una inteligencia artificial a un cuerpo humano. De esta forma se evita que la inteligencia artificial se rebele contra los humanos, al igual que pasó durante la era oscura de la tecnología. En resumidas cuentas, la diferencia entre una inteligencia artificial o inteligencia abominable y el espíritu máquina sería la presencia de contenido orgánico. Dicho esto, podríamos decir que el espíritu máquina es un sistema autómata de componentes orgánicos y mecánicos combinados para hacer funcionar una máquina sin la presencia de un operario. Esto hace al espíritu máquina muy importante en el caso de los vehículos, ya que si los operarios de estos muriesen o quedasen incapacitados, el espíritu máquina continuaría manejando el vehículo, dispararía sus armas y haría todo lo que fuese necesario para volver junto a sus amos. Sin embargo, no penséis que un espíritu máquina puede reemplazar a un piloto entrenado. No son tan inteligentes como las personas, y esto es algo hecho a propósito para evitar una posible rebelión. Es muy interesante ver cómo realizan rituales para mantener al espíritu máquina contento para que funcionen las máquinas. Estos rituales muchas veces serían vistos por un mecánico actual como simples mantenimientos o reparaciones habituales. Son cosas como untar ungüentos en una máquina para evitar las fricciones o cambiar líquidos hidráulicos cuando estos se corrompen. En muchas ocasiones, dichos rituales son acompañados por oraciones y cánticos litúrgicos, sobre todo si se trata de máquinas muy importantes como un Land Raider o un Dreadnought. El Adeptus Mechanicus
cree que los espíritus máquinas pueden ser influenciados por rituales religiosos y son capaces de exhibir emociones como el odio y la terquedad. Por eso todo, creen que el buen o mal funcionamiento de un arma también refleja el estado de su espíritu máquina. Si un Volter no dispara con precisión o se atasca con frecuencia, será llevado para que los tecnosacerdotes calmen los ánimos de su espíritu máquina, a menudo engrasando sus piezas con ungüentos especiales y grabando salmos de oraciones en su sistema de apuntado, es decir, atornillarlo bien. Los tecnosacerdotes creen que el espíritu máquina se encuentra en toda máquina y arma empleada por aquellos que sirven al emperador, siendo el espíritu máquina como la voluntad de la omnisia de que una máquina funcione. Esta es otra de las razones de reverenciar al espíritu máquina, pues se cree que procede del dios máquina. Por poneros algunos ejemplos que conocéis, los más avanzados y poderosos de los espíritus máquina que yo conozco son los Land Raider y las cápsulas de desembarco. Una cápsula de desembarco utiliza sus habilidades para manejar el rumbo y evitar colisiones con terrenos peligrosos y el fuego antiaéreo. Al aterrizar, el espíritu máquina redirige todo el procesamiento lógico a la adquisición de objetivos y al disparo de cualquier arma que esté a bordo. En el caso de los Land Raider, el espíritu máquina es capaz de tomar el control de todo el tanque durante cortos periodos de tiempo. Incluso podría manejar el tanque a máxima velocidad mientras rastrea múltiples objetivos y los ataca simultáneamente sin necesidad de su tripulación. Por si os lo estáis preguntando, las armas y tecnología de los Xeno no contienen espíritu máquina. Es por eso que su uso está prohibido en el Imperio. Por ahí se dice que las armas de los Xeno son traicioneras, tanto que pueden funcionar como explotar matando al usuario si no se sabe lo que se hace. Los tecnosacerdotes más reservados opinan que la tecnología Xeno debe ser destruida, pues creen que su mera existencia es una herejía. Sin embargo, otros conocidos como los Xenaritas opinan que han de ser estudiadas para concederles la bendición de la omnisia y que éste las purifique. La simple verdad es que la prohibición del uso de la tecnología Xeno no viene del Adeptus Mechanicus, sino de la Inquisición, y por varios motivos. Uno es que su funcionamiento es desconocido, y podrían ser una trampa de los enemigos, y otro de tantos muchos otros motivos es para evitar el posible tráfico de mercancías con los Xenos si se permitiera su uso. Las fuerzas de combate del Adeptus Mechanicus son muy amplias, aunque principalmente constan de servidores de batalla, tropas Skitarii, vehículos de combate y sus tecnosacerdotes actuando como líderes. Las escuadras de servidores están equipadas con una intrincada serie de mejoras, desde los diversos tubos y cables que salen de su torso y muslos hasta sus ojos máquina y servobrazos. Estos servidores están equipados con un enorme cañón de plasma o con un poderoso cañón de fusión para destrozar vehículos enemigos. Si queréis más información sobre los servidores, tengo un vídeo exclusivo sobre ellos. Un servidor de batalla Cataphrone es un tipo de servidor de batalla pesado usada por las fuerzas militares del Adeptus Mechanicus. Aunque posee un cerebro que alguna vez fue humano como todos los demás servidores, el servidor de batalla Cataphrone ha sido privado de toda emoción y pensamiento independientes, y sirve como poco más que un arma viviente controlado por las órdenes de los tecnosacerdotes del Mechanicus. Por su parte, los Skitarii no son como los servidores. Estas tropas son parte hombre y parte máquina, y la mayoría de ellos están conectados cibernéticamente a su armamento personal para aumentar el rendimiento. Algunos Skitarii nacen de parto natural en el Mechanicum y luego se mejoran cibernéticamente, pero otros en algunos casos son clones o humanos nacidos en tanques de probeta que se mejorarán cibernéticamente desde el momento de su nacimiento acelerado. Los Skitarii nacen por y para la guerra, y entrenan con su armamento hasta que tienen la edad necesaria para ser enviados a una zona de guerra. Para garantizar su lealtad al Adeptus Mechanicus, suelen someterse a diversas formas de psicocirugía que borrarían sus recuerdos de sus mentes, además de las emociones y la personalidad. Algunas facciones del Adeptus Mechanicus incluso reciclan los restos orgánicos de los cuerpos de los servidores y de los Skitarii muertos para servir como materia prima para la formación de nuevos servidores o Skitarii que serían cultivados en probetas.
Antes de ir a la batalla, los Skitarii reciben una gran cantidad de datos sobre sus enemigos que han sido recopilados en los siglos anteriores. Con todo ese conocimiento sobre la guerra, no solo pueden aplastar a sus enemigos, sino que los convierten en pedazos de carne sangrientos sin ninguna facilidad. Incluso mientras lo hacen, registran cada pequeña regla de datos de batalla para su posterior análisis. Así, tras cada combate, los Skitarii transfieren esos datos a los tecnosacerdotes para seguir aumentando aún más esa base de datos. Es una práctica habitual que los tecnosacerdotes supervisores de una legión controlen cada batalla desde una zona segura. Su potente mente está vinculada a cada una de las tropas Skitarii para registrar lo que ocurre en la batalla en cada momento. Gracias a esa conexión, los Skitarii pueden ser controlados remotamente, siendo incluso obligados a realizar una carga suicida si es necesario. Los siempre devotos Skitarii ven estos incidentes como el espíritu divino de la omniscia entrando en ellos y actuando a través de ellos para el progreso del imperio. Para los tecnosacerdotes, sus secuaces son poco más que marionetas eléctricas que se mueven sobre hilos de impulsos programados. Aunque son muy poderosas, las legiones Skitarii no luchan solas, ya que escoltan a los grandes Goliaths del Centurio Ordinatus a la guerra, e incluso marchan a la sombra de los dioses máquina de las legiones titánicas. Aún más poderosos que los Skitarii serían los Secutarii. Conocidos como la Guardia de los Titanes, fueron creados como la Guardia de Honor y Protectora de las regiones titánicas, y fueron desarrolladas en los días perdidos y antiguos mucho antes de la formación del imperio. Mientras que un titán de batalla podría destrozar una poderosa fortaleza o reinar una compañía de tanques entera, el papel de los Secutarii es erradicar a las pocas amenazas supervivientes que aún podrían representar mientras avanzan los titanes mucho más grandes hacia objetivos importantes. Al igual que los Skitarii, los Secutarii se someten a un alto nivel de aumento cibernético, con la mayoría de sus órganos reemplazados por biónicos o mejorados incluso a través de otros implantes de circuitos, bioplástico y metal. Este aumento no solo está diseñado para mejorar sus capacidades en combate, sino también se percibe como una manifestación de su fe en el omniscia, ya que cada vez se parecen más a una máquina. Los Secutarii están muy bien armados, pero actualmente son tan escasos en número que lo normal es ver a las unidades de Skitarii haciendo sus funciones en el campo de batalla. Ya que estamos, podría terminar el vídeo hablando de lo que es un Tecnomarine y qué relación tienen estos con el Adeptus Mechanicus. Los Tecnomarines se eligen entre las filas de los marines espaciales por su actitud tecnológica. Después de ser iniciados en su capítulo, son enviados a Marte para muchos años estándar de entrenamiento, y cuando regresan cumplen el mismo papel con su capítulo que un viceingeniero lo hace con el Astra Militarum, manteniendo y reparando las armas y el equipo de su capítulo. Aunque oficialmente no forman parte del Adeptus Mechanicus, son considerados miembros honorarios del Mechanicus tanto por su capítulo como por el propio Adeptus Mechanicus. Su servoarmadura se modifica para adaptarse a sus mejoras cibernéticas, y las mochilas de su armadura se actualizan con varios servobrazos. Su armadura estará pintada del color rojo óxido del Adeptus Mechanicus, pero su insignia del capítulo se mantiene y se muestra en una de sus sombreras para no enojar al espíritu máquina de la servoarmadura. Los Tecnomarines suelen llevar con ellos varios servoarneses completos, que son enormes arneses armados con servobrazos, cortadores de plasmas y lanzallamas, que son tan útiles en el campo de batalla como en la armería del capítulo. Un saludo a los miembros del canal. Tengo un vídeo muy interesante sobre lo que son los servidores, os lo dejo en recomendados. Si queréis que hable de los titanes o de los caballeros imperiales, podéis uniros a mi Patreon, donde semanalmente hago encuestas y acepto peticiones de los miembros. Además, solo por unirte al Patreon, participarás en los sorteos que hago.